Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, ¿cómo le va? Espero que Dios les haya bendecido en este día. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de esta serie de prédicas llamada Un Cristianismo Coherente. Aquí nuevamente Joshua para hacerles esta exposición, la cual espero que les sea de bendición para todos ustedes. Pues bueno, primeramente recordar un poco acerca de esta serie, ¿no? Que inició con lo que llamamos el amor a Dios. En la primera parte hablamos sobre qué es el cristianismo y qué es el amor a Dios. Y vimos tres frutos principales acerca de este, ¿no? Lo que era el arrepentimiento, la obediencia y la santidad. Si bien es cierto de que en medio de este desarrollo logramos explicar dentro de nuestras posibilidades, ¿no?, aquello que se refiere a amar a Dios, es importante entender nuestro pasaje principal y ver que en él hay algo que todavía nos hace falta por ver. Veámoslo, ¿no? Este era Mateo 22, del versículo 34 al 40. Dice, yo lo voy a leer desde la Biblia NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Ya habíamos tratado sobre el contexto del pasaje, ¿no? Que primeramente los saduceos quisieron hacer tropezar a Cristo y ahora vienen los fariseos por otra parte, ¿no? Uno de ellos, intérprete de la ley para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Recordemos, los mandamientos tienen una carga de identificación con el pueblo de Dios, de manera que nosotros nos apropiamos de esta pregunta, como ya explicamos en la anterior prédica, para nosotros preguntarnos qué es lo más importante sobre la ley de Dios, qué es lo más importante que nosotros tenemos que obedecer para identificarnos con Dios, que es el mismo Cristo, que ahora nos va a responder diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pues bien, vemos de que Mateo, a la hora de hablar, y Jesús, principalmente Jesús, a la hora de decirnos sobre la importancia de estos mandamientos, aquello que engloba y está por encima de todo lo que nosotros debemos obedecer, habla primero del amor a Dios, pero seguidamente, poniéndolos a la par, habla del amor al prójimo. Y fíjense que esto es algo que no solamente se clausura en ese texto, sino que también lo vemos alrededor del Nuevo Testamento, pero de una mejor forma en este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4. Fíjense que dice, amados, esto es en el versículo 11, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y fíjense cómo va terminando este capítulo en el versículo 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Pues bien, de esta manera tenemos el círculo cerrado de la ley, con estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Ya hemos tratado parcialmente, o al menos de una forma lo más general posible, lo que se trata del amor a Dios con el arrepentimiento, la obediencia y la santificación. Pero ahora nos vamos a enfrentar a lo que es el amor al prójimo. Ese amor que en realidad es algo por lo cual nos preguntamos todos, incluso aquellos que no son cristianos, ¿qué es el amor? ¿Qué es amar a esas personas que tenemos a nuestro alrededor? Sea hermano,
amigo, conocido, compañero de trabajo, eh, relación amorosa, sea de noviazgo o de matrimonio, sea el pastor o un miembro de la iglesia, quien sea. ¿Qué es amar? Y es curioso que si ponemos atención a nuestra sociedad y a nosotros mismos, vemos que amar es una palabra igual de interesante que cristianismo. Es una palabra bella, sin duda alguna, pero que es muy fácil de utilizar hoy en día. Todo el mundo dice amar. No es de extrañar que algunas veces nosotros utilicemos esa palabra. A veces en la cotidianidad, a veces incluso con un fuerte sentimiento de simpatía hacia el otro, de forma ya normal, como se la decimos a nuestros padres a la hora de despedirnos de ellos. O en ese quizás beso apasionado que pueda haber entre dos personas que se quieren. Todos en algún punto pueden decir esas palabras, te amo. Pero luego vemos los resultados de esas relaciones y realmente podemos decir que hubo amor, podemos decir que se está amando. En la sociedad en general podemos decir que se ama plenamente. Es curioso que todo el mundo utilice el amor, pero no que todo el mundo lo practique, ¿no? Al igual que con el cristianismo, se vuelve una palabra líquida que a veces pierde su significado. Pero en el día de hoy vamos a tratar un poco de esto, porque aunque bien es cierto de que hemos perdido gran parte de nosotros esa capacidad de amar, o mejor dicho, todos las hemos perdido. Y hoy en día es muy difícil realmente identificar eso en alguien, en alguna característica o relación. También es cierto de que todos lo andamos buscando en todas partes, en todas relaciones, en todas las personas. Buscamos ese amor, esa base para nuestras relaciones, eso que nos puede y nos hace sentir felices, aunque muchas veces lo hagamos de la forma equivocada. Y es aquí donde viene la importancia de esto, entender qué es el amor, para no solo darlo en la forma correcta, sino también saber quién de verdad nos está amando y nos está haciendo un bien a nosotros en nuestras relaciones. Y por ello, primeramente en esta prédica voy a tratar de desmitificar algunos puntos sobre lo que es el amor, para que veamos así si realmente estamos amando y si realmente nos aman. Pero para ello vamos a hacerlo con dos principios fundamentales, que es primeramente Mateo 7, del versículo del 1 al 5, el cual dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ese es el primer principio fundamental de esta prédica, de esta enseñanza, y con lo que quiero que ustedes también se queden sobre el amor. Es que el amor inicia primero con uno. Antes de andarlo buscando fuera, uno tiene que preocuparse por darlo plenamente uno. De lo contrario, ¿con qué medida vamos a juzgar? ¿Con qué derecho vamos a creer que estamos haciendo las cosas bien? De otra manera, ¿cómo podremos decir amar a Dios y querer que Él nos bendiga si primero no amamos a aquel que está a nuestro lado? En la medida, a la forma correcta, dependiendo del tipo de relación que sea, claramente con su debido contexto. Pero en términos generales
debemos preocuparnos primeramente por nosotros, como estamos dándolo nosotros, y cuando ya nos hayamos corregido, cuando ya estemos viendo e intentando cambiar eso que hay en nosotros, ahí progresivamente, o en el mismo paso, pero siempre intentando mejorar uno primero, ir denotando en nuestras relaciones, irle marcando, irle diciendo en nuestras relaciones, quizás estás fallando en esto, quizás estás fallando en esto otro. Y a partir de ahí empezar a juzgar de una manera apropiada. Y progresivamente, dependiendo del contexto, de la situación, de la persona, de cómo ella se vaya desenvolviendo, bueno, medir si es apropiado marcar límites más concretos o directamente separarse de esa persona. Cuando claramente es alguien, como dice Proverbios 1, que tiene los pies ligeros para correr hacia el mal. Y uno no puede correr por alguien que está corriendo hacia el mal, porque puede caer precisamente en el mismo pozo hacia donde él se está dirigiendo. Y el segundo punto lo encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendición a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Versículo 11. ¿Acaso una fuente hecha de agua dulce hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. El segundo punto de nuestra enseñanza va a ser, y a la hora de hacer nuestro juicio, es que a la hora de juzgarnos a nosotros, tenemos que tener siempre presente de que el amor, por esencia y por de quien viene, que luego ya trataremos más adelante, es indiscriminado. No podemos decir que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano. Y tampoco podemos decir que amamos al hermano de manera general, pero hay hermanos concretos que quizás no amo tanto, que no me comporto de la manera adecuada, sea amigo o familiar, como digo, eso no importa. Pero en su debido contexto, no podemos decir amo a unos y otros no. El amor es indiscriminado. No se fija ni en las características físicas e incluso no se fija en las características sentimentales, porque al malo también se le puede amar, pero muchas veces esos temas se confunden sobre lo que es amarlo y el trato que es debido a su amor. Pero bueno, no nos adelantemos, el punto es ese. El amor es indiscriminado y para amar plenamente a una persona tenemos que amar plenamente a todas. Es como decía Erich Fromm en el arte de amar, de que el amor para que sea manifiesto se tiene que dar en todos nuestros ámbitos. Para amar al otro tenemos que amarnos a nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos hay que amar al otro, para amar al otro hay que amar a Dios y para amar a Dios hay que amar al otro. Y así sucesivamente se da esa maravilla de lo que es el amor, que no tiene reposo en una sola cosa, sino que es abundante y se entrega en todo y para con todos. Y pues bien, habiendo terminado eso, para que lo tengan presente, ¿no? Primero la autorreflexión y en esa autorreflexión ver cada área y a partir de eso luego venir y hacer el juicio de afuera. Veamos algunas cosas que se dicen sobre el amor, porque como dijimos, mucha gente dice amar, mucha gente dice que busca el amor, muchas veces decimos que practicamos el amor y sin embargo nos engañamos a nosotros mismos con algunos de estos principios. Y nos vamos a preguntar en cada una de esas áreas, ¿realmente esto es amar? ¿Realmente esto que algunas veces procesamos incluso nosotros mismos es la base para nuestras relaciones? ¿Puede serlo? ¿Puede ser la base para nuestras relaciones? Veámoslo. Primeramente vamos con algo que, como veremos en todo, se refleja a lo largo de nuestra vida, incluso en nuestra niñez, y es el sentimiento. Los seres humanos estamos hechos para sentir.
Nosotros no solamente somos como robots, solo razonamos, sino que también sentimos, nos reímos, lloramos, nos divertimos, nos lo pasamos bien. Y muchas veces pensamos en eso de una manera muy especial para intentar acercarnos a los demás y a nosotros mismos y a Dios. El sentimiento muchas veces pasa por amor. Y basamos aquellas relaciones en base a cómo nos sentimos. Si la persona nos trae buenas vibras, como a veces se puede decir, ¿no? Procuramos acercarnos a ella. Y si en un contexto en el que esa persona nos está dando buenas vibras, nos quedamos. Si no, nos apartamos. Y así, en cada acción, en momentos determinados, basamos muchas veces el estar cerca o lejos de alguien, el apartarnos, quebrar con ellos, o acercarnos por cómo nos sentimos, o incluso con nosotros mismos, o con Dios. No es de extrañar que en ocasiones decimos sentirnos fríos con Dios, y por eso nos alejamos, o con nosotros mismos. Decimos que estamos amando porque nos sentimos bien con nosotros mismos, o que no nos amamos tanto cuando vemos algo que hacemos mal y nos sentimos mal con nosotros. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Realmente eso es amar? ¿Los sentimientos pueden ser la base de nuestras relaciones? Como dije, si bien es cierto de que son parte importante de nosotros, el cómo nos sentimos, no lo pueden ser para nada. ¿Por qué? Porque como dice Filipenses, el corazón es engañoso y no hace falta incluso la Biblia para decirlo. Y no lo digo despreciando la Biblia, sino que solo veámonos a nosotros. ¿Cuánto cambian nuestras emociones en un solo día? Y a veces no necesariamente por la misma persona. Y es ahí donde descubrimos dos cosas que hay en nuestro corazón. Y es lo cambiante que él es y lo mal interpretable que es. ¿Qué pasa con lo cambiante? Bueno, que como en todo, en toda relación, en todo problema, en la vida misma, siempre va a haber vaivenes de felicidad, de tristeza y de otros más, o de cólera. Y en esos vaivenes, imagínense tener posada una relación. O sea, sería como, yo qué sé, agarrar un cuaderno o una tabla así muy, muy larga y reposarla sobre un palito. El palito va a estar así a cada rato, moviéndose de un lado a otro, intentando sostenerlo. Y a cada rato se va a caer y lo vamos a intentar recuperar, pero se va a caer. ¿Por qué? Por eso. Porque los sentimientos son pesados. No pueden soportar la carga de lo que es llevar una relación. Los sentimientos son como el aire, van y vienen, dependiendo de la situación del día. Y a veces ni siquiera tienen que ver con la persona en concreto hacia quien nos estamos dirigiendo o hacia quien es el objeto de nuestro amor. A veces nos podemos llegar a enojar con alguien que ni siquiera tiene que ver con nuestro enojo, o que si lo tiene que ver, es en una medida menor a la que les estamos proporcionando de enojo hacia ellos. ¿Y todo por qué? Por el cambio. Es simplemente imposible mantener esa tabla, esa relación, encima de algo tan desquebradizo como ese palito que son nuestros sentimientos. Y más aún tomando en consideración el otro punto, y es que son engañosos. Veámoslo con un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido esa persona o hemos escuchado a alguna persona decir cuán feliz se siente estando con alguien, pero al mismo tiempo ver esa relación o ver el final que esa relación tiene y ver qué tan mal se terminaron sintiendo? Toda esa angustia acumulada, todo ese mal acumulado, esos sentimientos, esas promesas no cumplidas, esos dolores que no se sacaron en ese momento, pero no era feliz. Puede que sí, en una
una cierta medida, como sentimiento, pero no en la felicidad plena, no en todos los sentidos. Fue engañado por él mismo, pensando de que esa relación era buena cuando puede perfectamente no haberlo sido. Y a veces ocurre el caso contrario, de pensar de que hay una relación muy mala con una persona y querer apartarse de ella. A veces con cierto grado de legitimidad, de que quizás no sea alguien perfecto o alguien, o puede ser alguien que tenga sus errores y por esa razón tomar decisión de apartarse. Y pensar de que hay algo malo en esa persona, que todo está mal y que por ello se debe de ir, cuando en realidad puede perfectamente que haya sido alguien bueno o alguien especial para él o ella. En ambos casos hubo un engaño, que solo fue el engaño de sí mismo, de por sentirse mal, pensar que la relación estaba mal cuando estaba bien, o por sentirse bien, pensar que la relación estaba bien cuando estaba mal. Y esto también no solo sucede entre dos distintas personas, también puede suceder entre uno mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que nos odiamos por sentirnos mal y nos lastimamos cuando no necesitábamos eso de parte de nosotros? ¿O cuántos, pensando que éramos buenos y que estábamos bien, ocultamos muchas veces tanto daño y tanta maldad que había en nosotros y que no estábamos logrando sacar a relucir, que no estábamos haciendo esa introspección de que debíamos cambiar en algo? Qué mal nos hace el engaño. Y ese es el problema de los sentimientos. Ese punto tan desquebradizo en el que no puede ser amor eso. Porque lo único que traería es insatisfacción. Imagínense una relación basada en eso. Muchas veces nosotros basamos nuestras relaciones en eso. Imagínense nada más. Qué difícil estar en ese puente, en ese palito, revoloteándose, que en cualquier momento se cae y se vuelve a levantar y se cae. No solo por uno, sino también por el otro. Tratar con alguien que tenga sus inconvenientes de sus sentimientos es ciertamente difícil. Y en todo caso, lo único que trae es insatisfacción e infelicidad. Por tanto, eso no puede ser amor. Pasamos al segundo punto, en respuesta muchas veces a este primero, y es no solo basarnos en cómo nos sentimos, sino en lo que necesitamos. Nuevamente remontándonos a nuestra infancia, cuando veníamos y veíamos a aquel chiquillo caminar con ese juguete que tanto queríamos y decíamos, me voy a hacer amigo de ese para poder jugar con su juguete. Puede ser un niño o una niña, puede ser un juguete de verdad o un play, o una consola como PlayStation. Es decir, mira, me gusta ser amigo de él porque tengo acceso a ese tele, tengo acceso a ese videojuego, tengo acceso a este juguete. Y a veces buscamos eso, y no solo en lo material, que también se extiende hasta las relaciones adultas, ¿no? En donde buscamos, bueno, quién tiene quizás un salario, un coche, algo que nos pueda ofrecer, sino también en lo sentimental. Cómo se comporta esta persona, qué cosas nos puede ofrecer, este trato que nos da, y empezamos a buscar aquello que nos puede otorgar el otro para poder tomarlo y hacerlo parte de nosotros. Las relaciones por necesidad, el amor por necesidad, algo que seguimos practicando incluso hoy en día. Pero nuevamente, eso es amor. Eso es todo. Esa es la base de nuestras relaciones. Se lo será para muchos, pero la realidad del caso es que tampoco puede serlo. Por una muy sencilla razón, y es el hecho de que nuestras necesidades son insaciables, porque así es nuestro corazón, insaciable. Es una gula constante
que siempre va a querer algo nuevo, algo más, algo diferente, que a veces puede querer una ropa y puede luego elegir otra, puede elegir un carro y luego querer otro, y siempre va a querer algo diferente o a querer más de aquello que ya se le estaba dando. A veces puede querer un grado de cariño, pero luego va a querer más. Y tener esa necesidad a la vista, lo único que crea es una falsa expectativa en la que la otra persona tiene que llegar a eso, tiene que cumplir con eso que yo necesito. O de lo contrario, estamos en un problema. Y eso no puede ser así. No funcionamos así. El otro puede perfectamente alcanzar esta media, alcanzar esta o no. Y si constantemente nos fijamos en nuestra necesidad, ¿cuándo vamos a estar felices con alguien? Si todo el rato vamos a necesitar algo más. Y no solo eso, de olvidarnos nuestra insaciedad de nuestras necesidades, sino también el olvidarnos, al fijarnos solo en lo que nosotros necesitamos, olvidarnos de qué es lo que la otra persona necesita de mí. Imagínense por un momento eso. Todo lo que el otro es, viene para mí, pero todo lo que yo soy no va hacia él. Qué amargura. Qué feo, ¿no? Llegar a esos puntos. Pero muchas veces actuamos así con el otro. Buscamos constantemente que nos den, que nos den, que nos den. Y recibir en base a aquello que necesitamos. Y olvidamos preguntarnos, ¿qué necesita el otro? ¿Necesitará de mi gracia? ¿De mi afecto? ¿De mi abrazo? ¿Necesitará de mi compañía? ¿Necesitará de mi escucha? ¿Necesitará alguna pregunta? Tiempo, espacio. Todo lo que yo pido, el otro lo necesita. O si necesita otra cosa, sea cual sea, se la estoy dando. Y es ahí donde la otra persona, lastimosamente, la llegamos a ahuyentar precisamente por la exigencia. Quedándonos así, muchas veces, un tanto solos. Por tanto, eso no puede ser amor, porque nuevamente trae insatisfacción y va a ser imposible estar así con una persona, sea quien sea, y en la relación que sea. Pasamos al tercer punto, que es muchas veces lo que se piensa que es la solución a todo esto, y es el trato justo. Ofreciéndonos lastimosamente muchas veces como productos, pensamos o que somos como eso, un producto, una empresa incluso, con unas características específicas, alto, guapo, que tiene esto y aquello y no sé qué. Y al final tenemos todas esas características y nos ofrecemos al otro con la condición de que él nos los entregue de vuelta. Ese casi amor transaccional donde tienen que estar los dos al mismo nivel, donde los dos tienen la misma cantidad de amor, ya sea viéndolo en dinero, en tiempo, en espacio, en comida, en atención, en la manera que sea. Buscar, ver si los dos están a la par. Y eso lo vemos comúnmente cuando pensamos o decimos que el otro está recibiendo más de lo que nosotros estamos dando, o que el otro está recibiendo menos de lo que nosotros estamos dando. Ese amor transaccional, ¿podemos decir que es amor? No creo. No creo, porque si bien es cierto de que todo amor florece a dos ramas, las cuales van creciendo juntas,
Y es cierto que el amor florece más bellamente cuando los dos trabajan en ese crecimiento. Hay una realidad detrás de todo eso, que la voy a resumir así, y es que todo el mundo está necesitado y capacitado para dar y recibir más de aquello que se merece, de aquello que es el trato justo, del que muchas veces hablamos. O déjenme preguntarles esto, ¿acaso el novio no se siente más amado y que ama más cuando entrega flores en un día que no necesariamente es San Valentín o un cumpleaños o Navidad? ¿Acaso la novia no se siente más feliz cuando ella las recibe? ¿Acaso el padre no se siente más orgulloso de su hijo cuando llega con una mejor calificación y ve un mejor esfuerzo, no en sí por la nota, pero sí en el esfuerzo, empeño de su hijo en entregarle algo mejor que no sea el mínimo para pasar y graduarse? ¿Acaso el niño no se siente más satisfecho consigo mismo y le entrega más orgullosamente a su padre ese producto de su esfuerzo? ¿Acaso el vagabundo que no ha hecho nada por nosotros no se siente complacido cuando le ayudan? Y uno no se siente complacido cuando ayuda a ese vagabundo que no ha hecho nada por uno. Y eso lo vemos en todo. Nosotros estamos capacitados y necesitados de que nos den más y que demos más que aquello que nos merecemos. ¿Qué merece el vagabundo? Tenemos responsabilidad con él en un sentido intrínseco. El padre y la academia como tal, con el puntaje mínimo, ya usted pasa. El novio y la novia, ¿qué hizo para quizás en ese día aleatorio darle flores? Nada, no necesariamente tuvo que haber hecho algo, pero nos complacemos en dar y en recibirlo, aunque el otro no haya hecho nada. Y qué triste es darnos cuenta de que precisamente eso es lo que nos hace falta. Porque habiendo declarado como no amor a todas estas cosas, a nuestros sentimientos, a nuestras necesidades y al trato justo, ahora nos preguntamos, ¿qué es amar verdaderamente? Y es ahí donde encontramos la reunión de todo esto, sin olvidarnos de nuestros sentimientos y los del otro, sin olvidarnos de nuestras necesidades y las del otro, y sin olvidarnos de que merecemos y tenemos que dar y recibir más que aquello que nos merecemos. Sin olvidarnos de todo eso y combinándolo todo, vemos ahí el significado de amar, que es darse plenamente. Y en esto estarán de acuerdo todos. Como ven, no utilicé la Biblia para nada en hacer este razonamiento de que al final de todo lo que uno puede hacer para amar y para decir que ama es precisamente dar más de lo que nos merecemos. Porque recibir, eso queda en manos del prójimo, pero dar es lo que está en nosotros. Y para amar verdaderamente es darse plenamente al otro. Y eso es amar. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente porque así es como se experimenta. Y así está nuestra angustia en nuestra alma. ¿Pero qué es darse plenamente? Bueno, eso significa que todo lo que está en nuestra posición, lo que nosotros somos y tenemos, está dispuesto a darse al otro. Y que en cada acción en que nosotros nos demos al otro, nos demos plenamente en esa acción. Un ejemplo. Si yo voy a ayudar a alguien en un trabajo, ¿cómo yo me entrego? Ayudándolo. ¿Cómo yo me estoy entregando plenamente ayudándolo? Bueno, si tengo 2 días para ayudarlo, con tantas horas a mi disposición, y quiero y puedo hacerlo, lo hago. Ahí estoy denotando ese amor. Y cuando lo hago, ¿qué puede pasar?
puedo dar de mi felicidad, puedo dar de mi humor para ahora ensalzar un poco esas clases o esas enseñanzas, puedo enseñarle, no puedo simplemente hablar, sino puedo poner a trabajar mis manos y escribirlo en una pizarra, ensayarlo, hacer una mímica, lo que sea con tal de que la otra persona entienda. Y ahí está la entrega, que en cuanto más nos involucremos todo nuestro ser en esa acción que estamos dando nosotros plenamente, nosotros, todos nosotros hacia el otro, más estamos demostrando amor. Pero qué difícil, porque si somos honestos, la realidad es que cuán poco hacemos eso. Y no solo cuán poco, sino que incluso esas veces cuando lo hacemos, no podemos hablar de esa entrega total. Y es válido preguntarse, ¿realmente existe algo así? ¿Existe alguien o algo que pueda entregarse totalmente? Sí, existió. Y si hay alguien, que es precisamente la persona de Cristo. Aquel que estando en forma de Dios no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquel que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siendo Cristo el mismo Dios, podemos decir perfectamente de que Él se dio a sí mismo. Ahí está el anclaje. Llegamos a saber por lo natural que necesitamos amor, pero en lo sobrenatural conocemos lo que es el amor, en aquel que dio la vida por nosotros. A esto muchas veces la gente podría llegar a argumentar, pero que no fue por amor. O uno mismo podría llegar a poner a prueba a Jesús si fue por amor que hizo todo lo creado y que dio a su Hijo por nosotros, por nuestra salvación. Preguntémonos fácilmente y contestémonos rápido si eso es verdad. Preguntémonos primero, ¿Cristo dio su vida, se dio a sí mismo, se despojó de su trono y vino a la tierra por nosotros por un sentimiento? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios padeció toda clase de sentimientos. Lloró con la muerte de Lázaro, se desesperó al ver que sus discípulos no entendían sobre la levadura de los fariseos, que eso no recuerdo ahorita el pasaje exactamente. Se entristecía al ver la desobediencia de sus discípulos, se enfurecía a la hora de ver el comportamiento de los fariseos. Tuvo misericordia de cuántas personas se encontró en medio. Todos y cada uno de los sentimientos Dios los vivió. E incluso el mejor ejemplo está en Lucas 22:43, cuando estando en el Getsemaní, a punto de sacrificarse a sí mismo en la cruz, aún sudando sangre, entrando en desesperación y estando en esa agonía, aún así decidió ir y no se bajó de la cruz. Ningún sentimiento afectó a Jesús de su propósito. No significa que Él dejó a un lado sus sentimientos, porque todos ellos Él los vivió y están relatados en la Biblia. Él los padeció, pero nunca desvirtuó de ellos su amor y su entrega. Él nunca se dejó de dar por esa causa y por el amor que tenía hacia nosotros. Nuevamente nos preguntamos si fue por necesidad. Pero ¿qué clase de necesidad va a tener el ser que está por sobre todas las cosas? Siendo Él la reunión de todas las perfecciones en sí mismo. ¿Qué necesidad había en Él? Siendo Él totalmente bondadoso, siendo Él totalmente bello, ¿qué puede encontrar más allá de sí mismo algo que le satisfaga? E incluso esto podemos tratar quizás filosóficamente, pero más propiamente con la Escritura. Cuando vemos pasajes como Mateo 3, 16, 17, en el cual vemos
de que el amor de Dios ya estaba plenamente encontrado, ya estaba plenamente saciado. Porque dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, los cielos se abrieron en ese momento y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Jesús no tenía ninguna necesidad de amor, porque ya tenía a alguien que lo amaba. Este es mi Hijo amado, en acto. ¿Quién era amado? ¿Por quién era amado? Por el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el mismo Dios? Según la doctrina de la Trinidad. Alguien que también reúne todas las perfecciones. Alguien que es totalmente perfecto y trascendente a todos nosotros. Cristo no tenía ninguna necesidad. ¿Qué necesidad pudiéramos cumplir tú y yo, siendo simples mortales? Cuando Él ya tenía al Padre y se tenía a Él mismo. Con un amor santo, pleno, maravilloso, precioso, infinito. ¿Qué necesidad había en Dios? Ninguna. Y por último, podríamos preguntarnos qué fue por trato justo, que nosotros merecíamos incluso ese perdón de pecados, pero tampoco es así. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 3? Romanos capítulo 3, en los versículos del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y más adelante, en otros pasajes, nos dice que éramos nosotros enemigos de Dios. ¿Y qué es el impío? Enemigo de Dios. Siendo nosotros declarados injustos delante de Dios con nuestros pecados. ¿Qué trato justo podemos reclamar nosotros ante esa situación tan desfavorable? Dios ya nos ha dado la vida, nos dio este mundo, esta tierra, nos dio con amor cada cosa que hay en ella, nos dio incluso a las demás personas de nuestro alrededor. ¿Y qué hay en nosotros? Pecado. ¿Y qué es la paga del pecado? La muerte. Si nosotros pidiéramos o dijésemos que fue acaso un trato justo que Dios viniera acá, sería como ir ante un tribunal y cuando están a punto de sentenciar al culpable, que el juez diga, no, lo absuelvo. Pero juez, que él mató a mi hija, que él robó esto, que él hizo aquello, yo qué sé, que él mintió, que él hurtó, que él maldijo, que él hizo mil cosas, él tiene que pagar la indemnización, él tiene que ir a la cárcel, que él tiene que morir. No, yo lo quiero absolver. Esa situación absurda en la que nosotros estaríamos pidiendo a Dios si dijésemos que Él nos tenía que rescatar y que ese era su trato justo. No fue trato justo, fue amor. Como dice este hermoso cántico, Sublime Gracia. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón,
sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, que Él me transformó. Fue por amor. No hay sentimiento, no hay necesidad, no hay trato justo. Es única y exclusivamente por amor que Dios se dio a sí mismo al punto de su muerte. Y es entonces donde viene la gracia y la maravilla de todo esto. Porque ya no estamos desamparados, ya no estamos solos preguntándonos si va a haber alguien que nos ame. Sino que no solo tenemos salvación para nuestras almas, sino que tenemos ahora un gran maestro del arte de amar. ¿Y qué nos enseña este gran maestro? ¿Qué podemos aprender de Cristo sobre las cosas que Él nos dio? ¿Cómo Él se dio? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿En qué actitudes? ¿Cuáles fueron sus frutos? Como hablamos ahora con el amor hacia Dios. Bueno, ahora, ¿qué son los frutos del amor hacia el prójimo? Bueno, la realidad es que, como dice Filipenses 2, veámoslo rapidito, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la clave. Filipenses 2, del 6 al 8. Dios, ¿de qué forma se entregó? En todo. ¿Cómo que en todo? Bueno, vemos que entregó su sabiduría. En todo el Evangelio está contenida muchos de los dichos de Jesús. Esos dichos que no solo hablan de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos vivir, sino también ese regalo que es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, que es el mismo. Nos dio su vida por medio de su sacrificio, nos dio la redención de nuestros pecados, nos dio de su tiempo. Esos 3 años que Él estuvo de ministerio fue su tiempo dedicado meramente y exclusivamente para nosotros, no solo los que estaban presentes, sino también todas las futuras generaciones que iban a escuchar su mensaje. Nos dio nuevamente su sabiduría en sus enseñanzas, nos dio más abundantemente por medio de esos milagros que Él hizo, que uno podría pensar, ya Dios nos dio. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, con el repartimiento del pan y los peces. Ya Dios dio en el mundo lo que es para nosotros y lo que debemos enseñorearnos y en lo que debemos de trabajar para poder ¿qué? Subsistir. Ya había peces en el agua, ya había pan, ya había comida en general. Pero ¿qué hizo Dios? Amar. Dio más abundantemente de aquello que ya teníamos. Dio más de aquello que ya merecíamos. Dio más de todo. Y en esos milagros, ¿qué hizo? Precisamente eso, dar más al multiplicar los panes y los peces. Él teniendo casi nada, ya que Él pasó constantemente en movimiento. Él no produjo dinero ni nada por el estilo, pero de Él lo que tenía se lo daba a los demás. Dio su amistad a sus discípulos y la tiene ahora con nosotros también. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? De todo. ¿Qué nos enseña Jesús? De todo. ¿En qué se ha dado Dios? En todo. Y esa es la enseñanza a nosotros. ¿De qué es amar? Darnos totalmente y en que en cada acto en que nos demos todo y demos de todo. Y ahí está la clave de lo que es amar. Pero más allá de estas palabras, quisiera ahora dirigirme a 3 puntos que yo creo que hoy en día hacen mucha falta sobre lo que es darse al otro,
sobre lo que es amar, sobre esos frutos del amor, que aún siendo muchos, yo creo que podemos sacarle provecho, escogiendo unos cuantos en específico que comprenderán, hacen mucha falta en muchas ocasiones. ¿Qué son esos 3 frutos del amor? Bueno, un fruto del amor, eso será la honra, la corrección o el juicio y el perdón. Primero vamos con la honra. ¿Qué es la honra? ¿Qué es honrar? Y para ello vamos al pasaje de Romanos 12:10. Romanos 12. Ahora estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Romanos 12:10, el cual dice, desde el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y el otro pasaje importante es Filipenses 2:3. El cual dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. La honra. Estos 3 frutos, como intentaré, serán en la reunión de todo aquello en lo cual nosotros podemos darnos al hermano. Así como en la prédica pasada vimos esos 3 frutos que lograban incluir al menos su esencia de todo aquello que reúne a Dios. Ahora veremos esos 3 frutos que incluyen en su esencia todo lo que es amar al prójimo. Y el primero, como acabamos de decir, es la honra. ¿Y por qué? Por aquello que dice maravillosamente en su comentario a esta carta este amado protestante Juan Calvino, en cual su comentario dice en Filipenses 2:3, nada a través de la lucha o la vanagloria. Estas dos son plagas peligrosas para perturbar la paz de la iglesia. La lucha se despierta cuando todos están preparados para mantener pertinazmente su propia opinión y cuando una vez ha comenzado a enfurecerse, se precipita a la cabeza en la dirección desde la que ha entrado. Dice más adelante. Pero por humildad, para ambas enfermedades presenta un remedio, la humildad. Y con buena razón, porque es la madre de la moderación, cuyo efecto es que, cediendo nuestro propio derecho, damos preferencia a los demás y no somos fácilmente arrojados a agitación. Da una definición de la verdadera humildad cuando cada uno se estima menos que los demás. Vamos a adelantar un poco más, ya en el último párrafo. Se pregunta, ¿cómo es posible que alguien en realidad se distinga de los demás, puede considerar que son superiores a él, que sabe que están muy por debajo de él? Respondo que todo esto depende de la estimación correcta de los dones de Dios en nuestras propias enfermedades. Sin embargo, cualquiera puede ser distinguido por sus dotes ilustres. Debe considerar consigo mismo lo que no se le ha conferido puede ser autocomplacencia, que pueda exaltarse a sí mismo o incluso que tenga en gran estima. Deje que, en lugar de esto, se dedique a corregir y detectar sus fallas y tendrá abundantes oportunidades para la humildad. En otros, por otro lado, considerará con honor cualquier cosa que exista de excelencia y, por medio del amor, enterrará sus faltas. El hombre que observará esta regla no sentirá dificultad en preferir a otros antes que a sí mismo, y esto también, cuando Pablo quiso decir que no deberían tener en cuenta cada uno por sí mismo, sino a sus vecinos, o que no deberían dedicarse a sí mismos. Por lo tanto, es muy posible que un hombre piadoso, aunque sea consciente de que es superior, pueda sin embargo tener a otros en mayor estima. Ahí está la clave de lo que es la honra, mantener al otro por encima de nosotros mismos. Aquello que le encuentra
de Dios en él, su misericordia, su amor, sus dotes, todo aquello en lo que está únicamente en Dios, ver nuevamente cómo Dios lo ha reflejado en cada uno de nuestros hermanos y aquellos incluso en los que Dios no ha despertado la fe, aun aquellos que son impíos, como Dios se ha depositado en ellos en sabiduría, en belleza, en todo lo que Dios nos ha otorgado. La honra es aquello que nos permite ver la virtud en el otro, de ver en qué se depositó Dios su gracia hacia él. Y es lo que muchas veces nos hace falta a la hora de considerar al otro. Porque imagínense qué grato sería darnos al otro, considerando al otro superior, así como lo hacemos con nosotros mismos muchas veces. Qué fácil sería, qué elocuente, qué maravilloso, porque los cumplidos sobrarían, los regalos también lo harían. Decir perfectamente que el otro es guapo, con un cumplido, que bien se te ve esta camisa, que bien te ves el día de hoy, qué bonito tu trabajo, qué bonito cómo cuidas tus cosas, qué bonito cómo tratas a tu esposa, qué bonito cómo tratas a tus hijos. Ver en cada uno eso, esa bondad que Dios ha depositado en ellos. No significa que con mentira, no significa decir algo que la otra persona no tenga para su vanagloria, no, simplemente es reconocer que Dios le ha dado algo a cada uno de nosotros y que en eso y en el buen uso que esa persona le dé, hay bondad en él, hay algo de Dios en él. Y así es más fácil precisamente ejercer eso, el cumplido, la honra, el respeto, que al fin y al cabo vendrían a ser lo mismo, ¿no? Esa honra, ese respeto, ese trato especial que nos permite precisamente acomodarnos a todos e incluso incluso haciendo que esa visión de superior en cada uno que depositamos a cada hermano y que ese hermano deposita a todos sus hermanos y así sucesivamente, que termina siendo poniéndonos en una muy buena y alta estima de trato, de consideración, de respeto. El amor tiene por fruto la honra. Y la honra, para ser honra, es humilde, porque entiende que en todos hay algo de Dios. Y que Dios, eso es lo que quiere ver en cada uno de nosotros. Porque nosotros no tenemos de qué gloriarnos. ¿De qué nos gloriamos? ¿De aquello que recibimos? Conocimiento, ¿no acaso vino a través de otro? Y de otro, y de otro, y de Dios. Nuestra ropa, nuestra inteligencia, nuestros bienes, todo lo que tenemos, ¿no es acaso de otro? ¿No es acaso de Dios? Entonces, ¿de qué jactarnos? Más bien, consideremos al otro como un hermano superior, el cual por gracia nos ha llegado a nuestra vida y nos ha bendecido de la manera que sea posible. Es el primer fruto. Y el segundo fruto es la corrección o el juicio. Fíjense qué interesante lo que ocurre con la corrección y el juicio, y es que son palabras que muchas veces caen un poco pesado. De hecho, es común escuchar en nuestra sociedad decir que no hay que juzgar a los demás y que eso no se debe de hacer porque esa arrogancia con la cual se hace. Y por otro lado, muchas veces nosotros nos sentimos con la diligencia, con la vehemencia para poder venir y acusar al otro y decir que está haciendo algo mal. Pero, ¿cuál es el problema de estas dos actitudes? ¿Por qué rechazar el juicio? ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, muy sencillo. Comúnmente, esto sucede por muchas situaciones en realidad. No hay que ser duros en su totalidad con el hermano que a veces prefiere rechazar el juicio o la confrontación. La realidad es que, sí, el ser humano es duro. Y muchas veces se le ha corregido de mala manera a una persona. Se le ha señalado con vehemencia. Se le ha hecho una falta de respeto. Y eso hace que se cierren las personas.
a la corrección y a pensar en que su buen juicio podrá guiarlos de una mejor manera, aislándose. Otras ocasiones puede deberse a meramente una imagen muy sobrevalorada de nosotros mismos, retroalimentada quizás por cumplidos o algo similar, que nos hace pensar de que no necesitamos la ayuda de otro. Y en cualquiera de los dos casos, pensamos lo mismo, que nuestro juicio nos podrá guiar correctamente, que no hay nada que nos puedan decir el otro, que sí, podemos opinar, hablar de temas, podemos venir y conversar nuestras opiniones, pero al fin y al cabo caemos en lo mismo, que todos son opiniones, que al fin y al cabo cada quien sabe cómo dirigir su vida, que yo conozco mi vida y yo sé cómo manejarla, y que lo que hago no es tan así como dice el otro. Ese relativismo moral o individualidad moral en la que muchas veces caemos, de que no nos podemos corregir unos a otros, o al menos no hasta cierto punto, sin algunas cositas que nos permitimos, pero llega un punto en el que decimos, no, aquí yo tengo la razón. El problema de eso es ignorar el consejo de Dios, pensando que no necesitamos de esa corrección, e ignorando lo que dice Juan capítulo 7 de las propias palabras de Cristo en el versículo 24, el cual dice, no juzguen por apariencia, sino con juicio justo. Sí hay autoridad, sí hay permiso por parte de Dios para el juicio, para la corrección. ¿Pero qué es ese juicio? Un juicio justo. Y es aquí donde entra ahora mi crítica hacia el lado opuesto de la ecuación, que son aquellos que se van al ataque. Es sencillo, ahora se puede juzgar y por ello yo te señalo y te digo que vos estás mal en esta área, en esta área, en esta área, olvidándonos muchas veces del amor, olvidándonos de esa honra de la que acabamos de hablar, olvidándonos que incluso uno mismo puede estar equivocado al decir que el otro está equivocado. Es ahí donde está la respuesta ante esa soberbia de quien juzga, la cual está en Santiago capítulo 4, en el versículo 11 en adelante. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juegas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Fíjense cómo termina, a tu prójimo. Comenzó hablando al hermano, pero ahora habla del prójimo. Y fíjense cómo inicia. No habléis mal. El pastor Miguel Núñez en una de sus prédicas muy inteligentemente habló un énfasis sobre esta connotación de no hablar mal. ¿Por qué? Porque las palabras en el griego, que ahorita no me acuerdo cuáles son, ahí me disculpan, las palabras en el griego son tan abarcativas sobre no hablar mal que básicamente hacen referencia a todos los pecados de la lengua. Cuando uno chismea, es decir, habla mal del otro y lo juzga para que un tercero tenga una mala opinión de él. Cuando uno grita, cuando uno habla con vehemencia, cuando uno habla con arrogancia, cuando uno se sobrepone al otro, cuando uno ignora el hecho de que uno mismo se ha equivocado, cuando uno hace todas y cada una de esas cosas, se está olvidando precisamente de que existe un juicio y que ese juicio es única y exclusivamente para ser dado si es de la manera justa. De lo contrario, todas esas cosas él va a tener que dar cuentas. ¿Por qué? Porque se está saliendo del esquema, se está saliendo del juicio justo y ya está empezando a hablar desde su pecado, desde su arrogancia. Por eso es importante también no irnos a los extremos. Ya criticamos ambos. ¿Cuál es el medio? El juicio justo. ¿Cuál es el juicio justo? Aquel que concuerda con la verdad y la abraza, la cree, porque así lo dice la palabra de Dios y así lo dice la realidad, y aquel que también considera el amor. Hermanos,
No se olviden de esas dos cosas. Sí, ustedes pueden venir y decirle a alguien que está mal, pero tienen que tener en consideración ambas cosas con mucho cuidado, porque si no el juicio apunta hacia ustedes. Y a quien Dios le va a reclamar eso antes de reclamárselo al otro que es al que usted está acusando, se lo va a reclamar a usted porque usted lo sabe y aún así usted puede estarse equivocando. Pero en efecto, el amor, el que ama verdaderamente, corrige. Así como un padre corrige a su hijo para que no haga el mal, así Dios nos corrige a nosotros y nos pide que nos corrijamos en amor propiamente. Para que sí podamos crecer, no nos equivoquemos más y podamos avanzar en esta linda vida. Pero no antes, así, para concluir, sin un tercer fruto, que es el perdón. Fíjense cómo hemos escalado, ¿no? Primero, hablamos sobre qué es el fruto de la honra, el cual es difícil de alcanzar. Luego con el del... Pero ciertamente en muchas ocasiones nosotros venimos y podemos decir así de buena manera esas cumplidos, ¿no? Esas buenas formas de tratar al otro. Luego eso otro del juicio, un poquito más difícil, pero de igual manera eso lo llegamos a hacer en cierta medida todos, no de venir y decir que alguien está actuando mal. Pero que en el perdón pareciera un poco más arriba el compromiso. El perdón, algo que caracteriza a la obra de Dios en su culmen, puesto que Él nos amó precisamente para perdonarnos de nuestros pecados, y que debe ser la marca que está en nosotros. Es lo que nos pide el Evangelio, es lo que nos pide Dios. Como dice en el pasaje de Colosenses 3:13, soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahí está el punto. Colosenses 3:17, todo el contexto, pero ahí lo tienen en parte. Amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Sabemos que es el perdón, eso que hizo Cristo. Olvidarse de nuestro pecado, borrar la cuenta, tomar por cero esa amonestación y restituir la relación que tenían con nosotros. Buscar la reconciliación. Pero qué difícil es perdonar. Y para ello hay que buscar la cura para que se nos quite esa falta de perdón. Y para ello vamos a atacarlo de dos maneras distintas, ya que lo que nos impide perdonar, si ponemos mucha atención, son dos cosas muy fundamentales: el sentimiento o el dolor y el orgullo. Primero con el sentimiento, ese sentir que aún con las lágrimas brotando en nuestro rostro nos preguntamos, ¿por qué nos hicieron esto? ¿Por qué me agredieron? ¿Por qué me insultaron? ¿Por qué me lastimaron? A veces de manera injusta, sin haber hecho necesariamente algo en esa dirección. Ese dolor de ver un maltrato por parte de no solo desconocidos, sino personas a las que hemos intentado dar un buen trato. Ese dolor que se manifiesta desde un padre agrediendo a su hijo o a su hija, una madre insultándole, un hijo a la inversa, insultando o desobedeciendo a su padre.
o a su madre. Burlas, chisme, todo tipo de cosas. ¿Por qué? Lastimosamente nos vamos a enfrentar mil y un veces a ese tipo de cosas. Vamos a sentir el dolor y la aflicción de este mundo, incluso a causa de nosotros mismos, haciéndonos un mal que no nos queríamos causar para nada. Pero en el Evangelio hay una respuesta. Y la respuesta es que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, quizás no se pueda borrar de tu mente. Quizás no se pueda quitar esa mancha de aquello que nos hicieron. Pero hay alguien que la puede cubrir. Hay alguien que la puede entender. Hay alguien que le puede dar significado y es Cristo. Por dos razones. Y es que Cristo estuvo ahí. Estuvo ahí cuando te pegaban. Estuvo ahí cuando te insultaban. Estuvo ahí cuando metían sobre ti. Porque por su omnipresencia, Él estaba en cada una de las partes, viendo cómo te maltrataban y te hacían daño, lamentándose y estando presente, aunque tú no lo pudieras ver, para socorrerte el día de mañana y abrazarte entendiendo aquello que has sufrido, para que si ya no sufras más y lo puedas dejar, lo puedas soltar, puedas seguir adelante, dejando avanzar la vida, recibiendo amor, un amor nuevo, no solo por parte de Él, sino también de otros, de nuevas relaciones, o de incluso si es su voluntad, de ese mismo que en un principio te hizo daño, transformándolo. Y ahora tú pudiéndolo abrazar nuevamente, sin llevar esa carga de ese dolor que tanto daño te hizo, entendiéndote porque Él estaba ahí, y no solo porque Él estaba ahí, sino porque Él también lo vivió. Isaías describe perfectamente quién era Cristo. ¿Por qué? Fíjense cómo lo describe. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. La veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es Cristo. Ese mismo que no solo vio tu dolor, sino que también él lo experimentó, porque Cristo sufrió en todo. Le mintieron a él, mintieron sobre él, lo golpearon, le calumniaron, lo insultaron, le robaron. ¿Qué cosas no le hicieron a Cristo? Él es el único que puede entenderte. Y de esa manera es el único que puede consolarte, habiendo experimentado por todo eso. Y ahora pudiéndote dar ese amor que te restituye con el Padre. Y quitando esa mochila tan pesada que te prohíbe muchas veces perdonar al otro. Pero ¿qué pasa cuando no es el dolor, sino cuando es el orgullo? Bueno, la respuesta también está en la cruz. Y es aquí donde vienen mis preguntas. Sabemos quién es Cristo, ¿no? Bueno, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios. Dios mismo en esencia. ¿Por qué murió Cristo? Por nosotros, los cristianos. O aquel que quiera ser cristiano. ¿Qué mató Dios?
Tercera pregunta. Veamos qué dice Isaías más adelante. Versículo 4 al 9 dice: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién mató a Cristo? Nuestro pecado. El pecado tuyo y mío es aquel que hizo sufrir a Dios. Fue el que hizo necesario que Él viniera al mundo para poder sufrirlo. Fue aquel en el cual, más allá de todo el sufrimiento humano, lo hizo sufrir la separatividad con Dios al decir esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquel que lo hizo sufrir la muerte, que es precisamente la consecuencia del pecado. Lo que mató a Dios, esa oscuridad tan vil que mató a Dios, no es nada más y nada menos que tu pecado y mi pecado. Y es aquello que nosotros hacemos constantemente cada vez que pecamos: matar a Cristo en nuestros corazones, actuar como si Él no existiera y no estuviese presente. E incluso, si no nos queremos hacer cargo de la muerte de Dios en ese sentido, tampoco es de extrañar de que si nosotros hubiésemos sido un judío o un griego en esa época, hubiéramos enmudecido con hipocresía, o hubiésemos también dicho: crucifíquenme, crucifíquenme, crucifíquenme. Nosotros somos ese pecado. Nosotros podemos haber hecho que Jesús muriera, y nosotros matamos a Dios en nuestros corazones. Y ahora mi cuarta pregunta: ¿existe algo más grave en el universo que haber matado a Dios? La respuesta corta es no. No existe nada más grave que eso. Y aparte de ese gran sacrificio, aparte de ese gran pecado, sumémosle ahora todos y cada uno de nuestros actos malos que hemos cometido: las mentiras, robos, insultos, malas palabras, engaños, nuestra concupiscencia, nuestras lujurias, todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y pensemos más allá, pensemos en aquello que aún no hemos llegado a hacer hasta el día de nuestra muerte. Qué duro, ¿no? Qué oscuro toda esa maldad. Pero ahora pregúntese: ¿en serio en serio no puedo perdonar a mi hermano? En serio yo me pregunto: ¿por qué me hicieron esto a mí? ¿Cómo pudieron haberme hecho esto a mí? No puedo perdonar esto. ¿En serio puedo decir eso? ¿En serio no puedo perdonar al hermano o al que no es hermano? ¿En serio no puedo intentar restituir una relación? ¿En serio no puedo venir y pasar esa ofensa y seguir adelante? Habiendo yo hecho tanto contra Dios, me creo con el derecho
de ver al otro como alguien peor que yo, al punto de no querer perdonarlo. Y para peores, no solo está lo que nosotros hemos hecho con Dios, si es que se puede decir que hay algo peor que eso, sino que también está lo que nosotros hemos hecho con el prójimo. Porque a la vez que decimos, ¿cómo pudieron haberme hecho esto a mí? Nos olvidamos que en ese mismo año, en ese mismo mes, en esa misma semana o incluso en ese mismo día, hemos hecho algo a nuestro prójimo igual o incluso peor de aquello de lo que nos estamos quejando. Y no es necesario preguntarnos qué cosas o ver algo tan grande como una agresión física o algo realmente grave, un insulto, una traición. No. A veces nuestras quejas vienen por cosas más pequeñas. Sí, nos podemos quejar de que nos agredimos cuando nosotros hemos también agredido, de que nos insultaron cuando nosotros también hemos insultado, de que nos traicionaron cuando nosotros también hemos traicionado, de la manera en la que sea. Pero ¿qué hay de esas cosas que a veces son más sutiles y de las que incluso nos cuesta más muchas veces perdonar? ¿Qué hay de que cuando nos quejamos, de que nuestras necesidades emocionales no son satisfechas, pero ¿y nosotros satisfacemos las necesidades emocionales del otro? De su falta de tacto al hablar, pero nosotros hemos tenido tacto todo el tiempo realmente con el otro. De su falta de cariño, pero ¿cómo nosotros lo hemos tratado a él? A veces incluso nos quejamos de un saludo, pero nosotros constantemente lo hacemos. ¿Cómo tratamos a los demás para sentirnos así, con el derecho de no perdonar al otro y de no querer dar nuestro brazo al torcer y ser nosotros quien también cambiemos? ¿Qué hay de las bromas que nos quejamos muchas veces? Nosotros hemos hecho bromas similares. ¿Cuántas preguntas, no? Todas ellas interesantes. ¿Qué tal si nos preguntamos también de eso? Como digo, las necesidades emocionales, el hecho de no asistir a una actividad, no responder un mensaje, no dar un abrazo en el momento indicado de la manera correcta, dar un mensaje, expresar nuestras palabras, todo eso. Nos quejamos de muchas cosas y muchas veces muchas de esas cosas no las perdonamos, sino que las guardamos y ahí las dejamos, olvidándonos que nosotros también hemos actuado mal. Y qué hipócritas somos, ¿no? Pero la realidad es que en Cristo hay esperanza. Hay esperanza, ya sea para secar nuestras lágrimas o quitarnos la venda del orgullo, o hacer ambas, porque como dice Jean-Paul Sartre, todos somos tanto víctimas como cómplices, como todo el mundo. En todos nosotros hay un error y en todos nosotros hay un sufrimiento. Y Cristo, siendo que Él sufrió todo siendo justo, y siendo Él quien perdonó todo lo que nosotros hemos hecho con Él, ahora nos permite, por medio de su cruz, ser consolados, apagar nuestro orgullo y ahora sí, por volvernos a unir con el prójimo en un verdadero arrepentimiento, en un verdadero perdón hacia el hermano, dejando esa mochila atrás, pudiéndolo abrazar como si nada hubiese pasado, no ignorando lo que ocurrió, pero sí restituyéndolo, así como lo hace el Padre que está en los cielos,
y así como lo hace el Espíritu Santo y el Hijo, quienes bajaron aquí a la tierra por nosotros y que ahora nos dan estas hermosas enseñanzas. Y con esto quiero concluir, hermanos. Sé que es difícil. Seguramente ustedes hayan pensado en más de una persona en que no hayan valorado lo suficiente. Quizás hayan pensado lo contrario, en ese hermano o en esa persona que es difícil de amar, que uno viene y hasta el nombre le ve uno feo, que tiene esta característica, que es así, que yo que sé, que es odioso, que tiene un mal humor, que tiene no sé qué, y uy, qué difícil es amarlo. Pudieron haber pensado en mil y un cosas, pero el mandamiento es uno: amar al prójimo. Y Dios nos da la fortaleza y la sabiduría para poder hacerlo. Y lo más importante, nos da su Hijo, que es el mayor ejemplo de ese amor, para que lo tomemos como imagen, siendo ahora posible por medio de Él y de su cruz, amar a los demás, no al nivel que Él lo hizo, pero sí enfocándonos en sus enseñanzas, como dije anteriormente, siendo salvos por Él y ahora siendo enseñados por Él, nuestro gran maestro del arte de amar, quien se entregó en todo, con todo, para con todo, quien nos honró, quien nos dio juicio y nos dio conciencia de pecado de aquello que estaba mal en nosotros, y quien nos perdonó delante del Padre. Y ese es nuestro modelo, y es ahora en quien ahora nos debemos basar para así amar al prójimo en un cristianismo coherente. Y ese sería el final de esta prédica. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga.